supuesto, además de los lactobacilos, numerosos microorganismos que forman parte de esta flora vaginal, en los cuales los clasificamos en distintos grupos de acuerdo a cómo se van a visualizar al microscopio. Además de lactobacilos podemos encontrar el Corynebacterium, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma, Ureaplasma, entre tantos otros que, bueno, ahí los vemos en la gráfica presente. Para empezar a hablar un poco de lo que son las infecciones del tracto genital inferior, quizá la más frecuente de todas es la vulvogenitis candidiásica. Se considera la más frecuente, apareciendo en un 75% en las mujeres a lo largo de su vida, y tiene la particularidad que entre un 40 y un 45% de las mismas van a presentar 2 o más episodios. La etiología, en casi un 90% de los casos, es la Candida albicans. Y la clínica que vamos a presentar va a ser pacientes que consultan a la guardia por prurito, por ardor, por dispareunia, que es el dolor que se va a presentar durante las relaciones sexuales, disuria, flujo bactericino heterogéneo, que es bastante particular, que no va a tener fetidez, y se va a presentar, sí, lo característico, también una colpitis a puntos blancos. Existen factores predisponentes para el desarrollo de una vulvogenitis candidiásica, como es el embarazo, la anticoncepción oral, la diabetes, el empleo de antibióticos para alguna determinada infección, corticoides, la vestimenta, entre tantos otros. Y el diagnóstico principalmente se considera que es clínico. Mediante el examen ginecológico o la especuloscopía, uno puede llegar al diagnóstico de una fuerte sospecha de que sea una paciente que pueda estar desarrollando una vulvogenitis candidiásica. También, por supuesto, existe el empleo de un medio directo o de cultivo, y tiene la particularidad que en este caso este tipo de infección no va a generar modificaciones en ese pH ácido que hablábamos antes. Aquí vemos, por ejemplo, un examen ginecológico en la visualización del cuello, que lo vamos a encontrar macroscópicamente alterado. No vemos ese color rosado característico, sino más bien un puntillado característico por la colpitis que antes hablábamos, y la presencia de ese flujo blanquecino que decimos que es característico en la candidiasis. El tratamiento puede ser de 2 formas: o un tratamiento tópico en el cual se van a emplear óvulos que pueden ser de distintos tipos, como cotrimazol, miconazol, tioconazol y demás, que es un tratamiento que por término medio se emplea entre 3 y 5 días, y también existen los óvulos de nistatina, que quizás el tratamiento sea un poco más extendido, pero igualmente eficaz. También se puede utilizar, y quizás mucho más cómodo para la paciente, sobre todo antes de la colocación de los óvulos, el empleo de fluconazol en una dosis de 150 miligramos única vez en una sola toma. Y con respecto al tratamiento de la pareja, se va a tratar solamente si presenta síntomas característicos, como puede ser una balinitis, en la cual se asocia también este germen. En el embarazo, el tratamiento suele ser por término medio un poco más prolongado y se establece entre 7 a 14 días. Existen también episodios en los cuales se puede llegar a presentar una vulvogenitis recurrente, que lo característico de esta va a ser la presencia de 4 o más episodios en un año, que afecta un 5% de las mujeres, y que vemos que en este caso no es la Candida albicans la que más va a estar encargada de la génesis de esta vulvogenitis, sino que encontramos otra especie como la Candida gravata tropicalis en la gran mayoría de los casos. El tratamiento, si se emplea un tratamiento tópico, suele ser más largo, y es importante realizar un tratamiento supresivo de mantenimiento para evitar que vuelva a generarse el mismo cuadro clínico. También se ha empleado en los últimos años el tratamiento con ácido bórico en los casos de aquellos pacientes en el cual el tratamiento con azoles no haya mostrado eficacia en combatir este tipo de infección. El tratamiento del episodio agudo lo vamos a tratar de forma tópica, como dijimos, entre 7 y 14 días, o se puede también tratar con fluconazol en 3 dosis de la misma dosis que habíamos visto anteriormente, de 150 miligramos, y el tratamiento de mantenimiento va a ser una dosis semanal, por lo menos durante 6 meses. En cuanto a la vaginosis bacteriana, va a estar ocasionada por un grupo de microorganismos que se denominan el complejo GAM, que lo incluye la Gardnerella vaginalis, anaerobios, mobiluncus y Mycoplasma, en el cual existen también factores de riesgo para llevar al desarrollo de los mismos, como múltiples parejas sexuales, una nueva pareja sexual, duchas vaginales, la falta de uso de preservativo durante las relaciones sexuales, alguna alteración en la flora que antes hablábamos de lactobacilos, el tabaquismo, y se ha visto que es más frecuente sobre todo en aquellas pacientes de raza negra. En la clínica vemos que un 50% de los casos suele ser asintomático.
Cuando presenta síntomas, lo vamos a encontrar como flujo blanco grisáceo, muy característico, que va a ser muy adherente a todas las paredes vaginales, que va a tener una fetidez y que se va a intensificar sobre todo en situaciones postcoitales. Generalmente no hay síntomas sistémicos, ya que no hay una respuesta inflamatoria general. El diagnóstico, vamos a encontrar criterios de Amsel, que siempre por término medio se han determinado que deben ser 3 de estos 4, el flujo característico que antes hablábamos, la presencia de nefrotis de Clusels, el pH vaginal, que en este caso va a ser mayor a 4,5, y un test de amina positivo que se emplea con hidróxido de potasio al 10%. Y al utilizar esta forma, lo que va a desprender es esas fetidez características que antes hablábamos. El tratamiento puede ser o bien con óvulos de metronidazol, o también existe el tratamiento con metronidazol en forma oral, que se puede hacer hasta 7 días del mismo. En este caso no vamos a hacer tratamiento a la pareja en todos los casos. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, podemos hablar de la Trichomonas vaginalis, que ocasiona la tricomoniasis, que es un parásito que no forma quistes y que no sobrevive fuera del tracto genital, que la clínica en un 50% de los casos puede llegar a ser asintomática, y sobre todo es asintomática en el caso del hombre, que cuando existe desarrollo clínico lo que vamos a encontrar es la posibilidad de un flujo abundante, que es verdoso, con mucha fetidez. La paciente va a quejarse de la presencia de prurito, vamos a encontrar examen ginecológico, un eritema, un edema vulvar, y se puede acompañar también de síntomas característicos como la disuria y la dispareunia. También esta tricomoniasis va a predisponer a otras infecciones de transmisión sexual y se puede asociar a complicaciones durante el embarazo. El diagnóstico en este caso también va a ser clínico, también se puede emplear el medio de cultivo y también es lo característico si uno utiliza una tira reactiva, que vamos a encontrar en este caso, al igual que en la anterior, un pH elevado. El tratamiento se puede emplear metronidazol o bien el esquema prolongado de 7 días, o se puede utilizar una dosis de un único día en el cual se administran 2 gramos por única vez. En cuanto a la Chlamydia trachomatis, otra de los tipos de infecciones de transmisión sexual, vemos que es una bacteria gram negativa que tiene la particularidad que se comporta como un parásito intracelular, que en el 70% de los casos vamos a encontrar que es una clínica asintomática, pero cuando se desarrolla un episodio, un cuadro clínico, podemos encontrar en el caso una cervicitis, endometritis, salpingitis, el desarrollo de una epía, el dolor previano crónico, que se puede asociar también a todo esto a la posibilidad de esterilidad. El diagnóstico en este caso va a ser por el empleo de un cultivo endocervical, y el tratamiento que vamos a emplear puede ser el empleo de acitromicina, una sola dosis bioral de 1 solo gramo, o doxiciclina, en que se administra por 7 días en una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Es importante en este caso, por la asociación que encontramos, cubrir también para un tratamiento contra gonococo. Y en cuanto a lo que es el gonococo, como sabemos, es un epilococo gram negativo, que va a presentar afectación en la mayoría de los casos de la uretra, que puede causar también afectación de las glándulas de Bartolino, puede, y se ha visto, y es principalmente uno de los gérmenes que más va a estar involucrado en la génesis de una epía, y que vamos a encontrar que en este caso la presencia de flujo puede llegar a ser un poco amarillento y que se puede acompañar también de síntomas urinarios. Como habíamos visto, el 50% de los casos se va a asociar a clamidia, por eso es importante siempre el tratamiento combinado, y el diagnóstico también, al igual que el anterior, va a ser por el medio del cultivo de flujo. ¿Cómo va a ser el esquema de tratamiento? Lo que más utilizamos es la ceftriaxona, que se va a emplear en una dosis intramuscular en una sola inyección. Y es importante, y esto siempre deben recordar, que es necesario realizar el tratamiento a la pareja. En cuanto a la sífilis, una infección causada por el Treponema pallidum, vamos a encontrar que la clínica se va a dividir en distintos periodos, una primaria, secundaria y terciaria. Lo que más vamos a encontrar es el caso de la primaria, con la posibilidad de aparición de un chancro que va a curar de forma espontánea, que se va a acompañar generalmente de enopatías inguinales, y que es importante, esto siempre
sospecharlo al examen ginecológico, porque en la mujer generalmente pasa inadvertido. Existe también el periodo secundario, en el cual existe una diseminación sistémica que aparece entre 2 y 10 semanas después de la formación del chancro, donde podemos encontrar manifestaciones más bien a nivel de la piel, adenopatías y demás. Y en terciaria, que ya son complicaciones un poco más severas, con la posibilidad de afectación a nivel cardiovascular y la posibilidad también de generarse una neurosífilis. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Microscopía de campo oscuro, que prácticamente no se emplean en todos los lugares, por lo menos públicos, pero sí la utilidad de solicitar una BRL, que es una prueba no treponémica, que luego deberá ser confirmada con una prueba treponémica, que la más empleada es el FTAPS. El tratamiento va a ser con penicilina, en el cual se administran 2.400.000 unidades internacionales, una dosis semanal por 3 semanas, y siempre debe ser realizado el tratamiento a los contactos sexuales. Eso es lo más importante para recalcar. Y en cuanto al herpes genital, que está causada por generalmente 2 tipos de virus, aunque vamos a encontrar uno de estos más frecuente, que es el herpes virus 1 y 2, que la adquisición va a ser el contacto directo con secreciones infectadas, que tiene la particularidad que existe un periodo de latencia y un periodo de reactivación, que la primera infección asintomática la vamos a acusar con un prurito, con un ardor, con la posibilidad de haber adenopatías, y que lo más característico es la presencia de esas vesículas que con el correr de los días se van a transformar en unas úlceras que luego va a desprender la formación de una costra. Generalmente este tipo de vesículas curan entre 7 y 10 días. El diagnóstico es por la sospecha clínica, mediante la visualización de estas vesículas, el cultivo a partir de estas últimas y el empleo de PCR. ¿Cómo hacer el tratamiento? Vemos que existen múltiples esquemas, sin embargo, el más utilizado, el que más vamos a encontrar sobre todo, es el empleo de aciclovir, en el cual, como vemos, existe un determinado tipo de tratamiento cuando es un primer episodio. Para las recurrencias, generalmente el esquema suele ser de menos días, y también existe la posibilidad de un tratamiento supresivo, que es un tratamiento más prolongado, que generalmente se emplea entre 6 meses a 1 año. Aquí vemos, por ejemplo, como la aparición en un examen ginecológico de estas vesículas características que nos pueden hacer sospechar la presencia de un herpes genital. Cambiando y siguiendo también un poco con el mismo tema, es enfermedad pelviana inflamatoria lo que vamos a presentar. En cuanto a lo que es esto, vamos a empezar a hablar de lo que es la definición de la enfermedad pelviana inflamatoria, que es una inflamación que va a estar inducida por la infección polimicrobiana del tracto genital superior de la mujer, que puede involucrar el endometrio, las trompas de falopio, los ovarios, o incluso extenderse hasta el peritoneo pélvico, que va a ser una infección de transmisión sexual, eso es importante, y que generalmente la génesis de los mismos está a partir de gérmenes que van a ascender mediante la vía genital inferior. En cuanto a la epidemiología y la etiología, vemos que se presenta en 10 casos por cada 1.000 mujeres, que el periodo o la edad más frecuente en el cual lo vamos a encontrar va a ser entre los 15 y los 40 años. Con 10% de las mismas se pueden presentar con un cuadro grave, por eso es importante siempre realizar un tratamiento precoz, que existe un 25% de posibilidades de recurrencia, y que como complicaciones principales que puede encontrar en la EPIA digamos a futuro, es que un 20% pueden asociarse a problemas de fertilidad. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que más vamos a encontrar implicados en la formación de una EPIA? Es la Neisseria gonorrea, como habíamos visto, y su asociación con la clamidia trachomatis. En menor medida puede encontrarse micoplasma, ureaplasma, gérmenes anaerobios, que pueden encontrarse también formando parte de la microbiota vaginal, algunos de estos. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar que la edad es uno de los principales factores de riesgo, los hábitos sexuales, las maniobras instrumentales, los antecedentes e infecciones previas, y los hábitos personales como los empleos de duchas vaginales, tabaquismo y demás. Aquí vemos que entre la edad, como habíamos visto, en mujeres entre los 20 y los 40 años, donde más se va a encontrar, que hay pocos casos en pacientes menopáusicos, sin embargo suelen ser frecuentes igual, que en los hábitos sexuales vamos a encontrar la promiscuidad, es decir, múltiples parejas sexuales, la falta de uso de método de barrera, las relaciones sexuales intramenstruales,
Como maniobras instrumentales vemos que la colocación del DIU, la histeroscopía o el empleo de una toma biópsica pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de una EPIA, por eso es importante realizar siempre una profilaxis antibiótica antes de estos procedimientos. Y en cuanto a los hábitos personales, como vimos, tabaquismo, duchas vaginales o el abuso de sustancias ilegales. En cuanto a la clínica que vamos a encontrar en estas pacientes, el dolor abdominal pelviano, la posibilidad de una dispareunia, registros febriles, síntomas gastrointestinales y síntomas más generales como un decaimiento general, sangrados intermenstruales, disuria o también lo que podemos encontrar en estos pacientes es un flujo vaginal patológico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de una EPIA? Bueno, mediante la anamnesis, el examen físico y el empleo de estudios complementarios. ¿Qué es importante siempre en la anamnesis? La edad, como habíamos visto por los factores de riesgo entre los 20 y 40 años, la paridad de la paciente, cuándo es su fecha de última menstruación, el ritmo menstrual que presenta, si utiliza algún método anticonceptivo y cuál es, sobre todo si es una paciente que utiliza método de barrera, si tiene una pareja reciente, si los hábitos sexuales y los antecedentes también personales y quirúrgicos que puedan predisponer a una EPIA. En cuanto a lo que es el cuadro clínico, cuándo inició, cómo inició el mismo, cómo fue la evolución del cuadro clínico en días, si tuvo mejoría del mismo o fue empeorando, la localización del dolor, cuáles fueron los otros síntomas con los cuales se acompañó, y si la paciente también utilizó algún tipo de medicación para tratar de ceder ese dolor. En cuanto a lo que es el examen físico, como siempre, controlar los signos vitales, es importante la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el examen físico abdominal, ¿sí? Y el examen físico ginecológico, en el cual lo que vamos a hacer siempre es una especuloscopía y un tacto vaginal. En cuanto a los estudios complementarios, ¿qué nos importa? El laboratorio, cultivo de flujo, una ecografía y la posibilidad o no de utilizar una tomografía. Del laboratorio, el hemograma siempre es importante para ver si una paciente que puede llegar a tener una leucocitosis o no, y cuál es la división en esas fórmulas leucocitarias, si tiene predominios neutrófilos. Los tiempos de coagulación siempre van a ser importantes por la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento quirúrgico. La función renal y hepática, si es necesario realizar algún tipo de esquema antibiótico y cuál va a ser el antibiótico que utilicemos, y reactantes de fase aguda como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva para posibilidad de diagnóstico y también sobre todo para seguimiento de estas pacientes. Y por supuesto siempre es importante realizar una subunidad beta. En cuanto al cultivo de flujo, existen formas de cultivo de flujo para gonococo, para gérmenes atípicos y también para otros gérmenes como puede ser la clamidia. Vemos que existe una sensibilidad de un 80% con una especificidad del 75%, que es un medio de bajo costo, rápido y inocuo, en este caso para la ecografía, pero que vemos que en este caso siempre la desventaja es que va a ser operador dependiente. Sin embargo, al ser un estudio complementario rápido, generalmente podemos llevar a cabo un diagnóstico con una sospecha de una EPIA. Vemos que siempre es importante realizar, sobre todo en ginecología, una ecografía transvaginal, en la cual vamos a encontrar distintas características que podemos encontrar, como un aumento del tamaño del útero, los bordes imprecisos, la posibilidad de líquido en la cavidad endometrial o a nivel periuterino, cómo se visualizan los ovarios, si hay la aparición de un quiste que pueda sospechar que es una EPIA que puede estar complicada. Y en cuanto a lo que es la tomografía, también nos sirve y mucha utilidad, sobre todo si pensamos que puede haber una complicación relacionada a esa EPIA. Siempre es importante utilizar un medio de contraste endovenoso para lograr distinguir el tracto gastrointestinal de todas las estructuras anexiales, que es un estudio de mayor sensibilidad y especificidad, por esto vimos que las complicaciones, y que existe también una clasificación que utilizan los médicos de diagnóstico por imágenes, que es la clasificación de Monif, en cual la divide en distintos tipos de grados de acuerdo a la severidad del cuadro clínico. Vemos, por ejemplo, una imagen en la cual a nivel anexial observamos toda una colección con múltiples tabiques en el interior que pueda llevar a ser la sospecha de un proceso infeccioso. Existen criterios diagnósticos que fueron empleados por el CDC que vamos a
posibilitar el diagnóstico de una EPIA en aquellas mujeres que sean sexualmente activas, que presenten un cuadro de dolor abdominal o pelviano y que al examen ginecológico presenten un signo de Frenkel positivo, la sensibilidad en el abdomen inferior y en la pelvis, y una sensibilidad anexial también en la maniobra bimanual. Existen además criterios adicionales como posibilidad de fiebre, la leucocitosis, como habíamos hablado, la característica de un flujo mucopurulento, los reactantes fase aguda elevados o la posibilidad en el cultivo de aislarse una clamidia trachomatis o un gonococo. Y también existen criterios específicos como la biopsia endometrial, que se ha completado con endometritis, la ecografía transvaginal, una resonancia con imagen sugerente de un proceso infeccioso, también obviamente una tomografía, o un ecodoppler también que sean compatibles con signos de hiperemia en las trompas de Falopios, y la laparoscopía, que tiene también sus propios criterios diagnósticos, que los va a dividir en leve, cuando encontramos unas trompas congestivas, edematosas, libres y móviles que puedan expresar secreción purulenta; moderado, cuando estas trompas ya están fijas, que va a presentar adherencias y podemos encontrar pus libre en el fondo de saco Douglas; y ya un cuadro clínico más severo con la posibilidad de un piosalpins, un absceso tubovárico, con un bloqueo pelviano adherencial con posibilidad de también una peritonitis. En este caso, la biolaparoscopía se considera el gold estándar para el diagnóstico. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales que siempre debemos tener en cuenta en una EPIA? Un embarazo ectópico, una endometriosis, un cuerpo lúteo hemorrágico, la torsión anexial, la posibilidad de una apendicitis aguda, una gastroenterocolitis, la pielonefritis o una diverticulitis. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, vemos que el tratamiento global de toda paciente con EPIA va a ser evaluar la severidad de la infección, realizar medidas de soporte, tratamiento antibiótico adecuado, tratamiento quirúrgico en los casos que sean indicados por complicaciones y siempre el tratamiento de los contactos sexuales. ¿Cuáles van a ser los criterios de hospitalización en las pacientes con EPIA? Cuando presenta un diagnóstico incierto, cuando haya una falta de respuesta al tratamiento ambulatorio oral, cuando sea una paciente que pueda presentar una enfermedad severa, con la presencia de un absceso tubovárico, de acuerdo a la situación socioeconómica de la paciente, cuando existe una intolerancia al tratamiento oral o cuando sea una paciente que esté embarazada. En cuanto a lo que es el tratamiento antibiótico ambulatorio, el empleo más utilizado es administrar ceftriaxona en una dosis intramuscular de una sola vez y utilizar doxiciclina en 100 miligramos cada 12 horas por lo menos durante 14 días. Las pacientes que en un periodo de 72 horas no respondan a este tratamiento ambulatorio deberán ser ingresadas para confirmar el diagnóstico y emplear un tratamiento endovenoso. En cuanto a lo que es el tratamiento ya hospitalario, lo más utilizado es clindamicina, que se va a administrar en forma endovenosa de 600 miligramos cada 6 horas, y gentamicina, un aminoglucósido, en dosis que vamos a evaluar de acuerdo al peso de la paciente, pero generalmente el empleo es de 240 miligramos que se administran de forma lenta y endovenosa. Cualquiera de estas pautas terapéuticas vamos a conseguir una curación de un 90% de los casos, y los fracasos terapéuticos se van a relacionar con complicaciones propias de la EPIA, como un absceso tubovárico y la necesidad de un drenaje quirúrgico. En cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, las indicaciones van a ser un abdomen agudo, una peritonitis generalizada, un absceso tubovárico roto, un aumento del tamaño en el seguimiento de ese absceso, una sepsis que no mejora con reanimación o una falta de respuesta al tratamiento médico. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de este cuadro? El absceso tubovárico, como hemos dicho, que es la complicación más grave, que en este caso lo que va a estar causada es por la diseminación de estos gérmenes, que va a inflamar los tejidos adyacentes, que va a hacer que se acumulen secreciones en un espacio cerrado y genera esta forma la formación de un absceso. A su vez, todo esto lo que va a emplear es un medio anaerobio que va a facilitar aún más la proliferación de otros gérmenes. Clínicamente vamos a encontrar que es una paciente que se manifiesta con dolor abdominal o pelviano y con registros febriles continuos. Y al examen físico lo podemos reconocer como una masa anexial dolorosa de límites imprecisos que se puede asociar también a la fijeza de otros órganos pelvianos. El tratamiento va a ser quirúrgico, se puede utilizar o bien la vía laparoscópica o laparotomía, de acuerdo a las condiciones también de la paciente, y es necesario también siempre realizar una antibiótico-terapia endovenosa. Como hemos visto anteriormente, las pacientes que no respondan a un tratamiento antibiótico dentro de las 48 o 72 horas, es necesario considerar un drenaje quirúrgico.
Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, un abordaje por laparoscopía, como vemos ya el compromiso a nivel anexial izquierdo de toda la trompa de ovario por la presencia de un absceso tubovárico. ¿Y cuáles van a ser las secuelas que podemos tener como consecuencia de una EPIA? El dolor pelviano crónico, más de un tercio de las pacientes lo van a presentar, y esto se ve a las adherencias, fibrosis y las cicatrizaciones consecutivas al episodio. Como hemos visto, la esterilidad, que esto puede ser o bien por el propio daño de todo el proceso infeccioso a las trompas, o por estas mismas adherencias y fibrosis que se van a generar, y también, a consecuencia de todo esto, incrementa el riesgo de desarrollar hasta 5 veces un embarazo ectópico. Aquí vemos también otra de las complicaciones, que es el conocido síndrome de Fitzhugh-Curtis, que puede, digamos, ocasionar un cuadro de una perihepatitis, y esto se debe a las adherencias como consecuencia sobre todo de la clamidia, que va a afectar la cápsula hepática y peritoneo adyacente, pudiendo ocasionar un cuadro clínico importante. Muchas gracias. Voy a habilitar el audio. Bueno, muy bueno, Francis. Bueno, como les dije, está presente Karim Stur, acompaña a Fran en el desarrollo de la clase. No sé si, Karim, me estuviste viendo un poco las preguntas que hay. Si querés contestar alguna en particular, si querés que yo te pregunte lo que dice. No sé si tiene audio, Karim. No tiene audio, Karim. Si alguien le quiere dar para habilitarla, así le damos la palabra, pobre que quedó muteado. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya a todos. Ahí estuve viendo varias de las preguntas que mandaron por el chat, pueden seguir mandando si quieren. Varias preguntas. Bueno, a ver, colpitis, preguntaban qué es colpitis a puntos blancos. Si uno por ahí utiliza terminología dando por sentado que uno está acostumbrado y que se sabe. Es colposcópicamente, al colposcopio con aumento, cómo se ve clásicamente la infección por cándida, que son en el cuello del útero puntitos, todos puntitos blancos, que cuando uno pone el Lugol, que es como una sustancia que lo tiñe de marrón al cuello, se ven todos unos puntitos blancos en el cuello. Y eso es típico de la infección candidiásica. No se usa como diagnóstico, ¿sí? Es algo que uno ve cuando hay una infección por cándida, pero no se usa para hacer el diagnóstico de candidiasis. Después preguntaban sobre la toma de fluconazol. Hay varias preguntas sobre la vía oral. El fluconazol es un comprimido semanal, que depende de la clínica, depende si la candidiasis es recurrente o no, se puede dar en única dosis, en semanal, se puede repetir, o en dosis semanales, cuando es recurrente. Generalmente lo más frecuente es hasta en 8 semanas, o sea, 2 meses de tratamiento, cuando se llama tratamiento supresivo, cuando es a largo plazo. Pero es semanal la dosis. Hay creo que 2 preguntas sobre si se puede combinar el fluconazol vía oral con el tratamiento tópico. Sí, se puede combinar, y eso mucho, si uno lo combina o no lo combina, si da solamente vía oral o vía vaginal, depende un poco de la experiencia, depende de la clínica de la paciente, si es algo muy leve, uno por ahí solamente a veces no tienen síntomas, y uno ve que tiene ese flujo espeso, que es de cándida, y no tiene la sintomatología bien clásica, por ahí con un comprimido vía oral o 2 comprimidos en 2 semanas es suficiente, y si está muy sintomática, la vía oral no va a resultar suficiente, y hay que hacer vaginal y a veces agregar vía oral. Cuando la paciente está muy sintomática, con mucho eritema, mucho prurito, es la vía tópica donde uno puede agregarle además la vía oral. No sé si quedó claro eso. Después hay otra pregunta que decía si siempre se toma cultivo. No. El cultivo, en muchos casos de flujo, es el examen físico, y uno se puede dar cuenta muchas veces, en la gran mayoría de las veces, el tipo de flujo que tiene. La candidiasis es bien característica, tipo como leche cortada, como queso gruyère, bastante característica. La vaginosis también, porque es un flujo totalmente distinto. En general,
con la clínica es suficiente. Cuando uno toma el cultivo, solicita un cultivo, cuando es recidivante, por ejemplo, y uno sospecha que puede haber una resistencia, sobre todo en las candidiasis, una resistencia a los tratamientos que está administrando, cuando a uno le genera alguna duda también de que pueda haber o una clamidia o otro tipo de germen, pero si no, no es rutinario, no es ante la primer consulta de flujo que uno pide el cultivo. Si uno, excepto que no le queda la duda o que haya una falta de respuesta al tratamiento o que sea una cervicitis recidivante, que uno piense que está quedando, hay una resistencia o está quedando algún germen sin tratar. Después, con respecto después a EPIA, preguntaban qué es el signo de Frenkel. El signo de Frenkel es el dolor a la movilización cervical en el examen físico. Cuando uno hace un tacto, localiza el cuello del útero, moviliza antero, posterior y lateral, el dolor a la movilización cervical, eso se llama signo de Frenkel. Positivo si es doloroso. Tomografía, si se pide siempre con la EPIA, no. La mayoría de las EPIAs, en general, uno las puede ver y las puede ver en consultorio o las puede ver en la guardia, muchas son ambulatorias. Y uno le diagnostica fundamentalmente, cuando son ambulatorios o en EPIAs leves, es la clínica y el interrogatorio de la paciente. La TAC uno la pide cuando uno sospecha una complicación, cuando uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con otra patología, que muchas veces necesitamos hacer el diagnóstico diferencial con una apendicitis, por ejemplo. En esos casos pedimos la tomografía, no es rutinario en la EPIA el pedido de TAC. Sí, la eco es rutinaria, ¿sí? Después, hay una pregunta que si en la internación, aparte del tratamiento endovenoso, en las EPIAs, se le agrega las extracciones, sí, es la clinda, genta y el gonococo, porque si no el gonococo queda sin tratar. Se le hace la extracción a única dosis. Después, a ver, hay algunas preguntas más que las fueron diciendo. Si querés, voy leyendo. Te preguntan sobre el test de aminas. Hay dos preguntas, una básicamente de qué se trata, y por otro lado, si la visualización, si el uso del test de aminas se hace en consultorio con el ginecólogo general o lo hace el microbiólogo. Y bueno. Y la visualización ahí de las Clusels. Sí, eso lo hace el microbiólogo, ¿sí? No se hace normalmente el test de amina ahí en consultorio. Y no tenemos microscopio para ver la Clusel ahí en el consultorio. Así que eso lo hacen cuando uno solicita el cultivo, en realidad. ¿Qué hay otras preguntas? ¿Hay alguna otra? No, creo que se ha contestado todo. Estoy tratando de leer porque encima también me escribieron por privado. Sí, yo te pregunto, creo que lo de la tomografía hace referencia también a que muchas veces nos encontramos con pacientes con un diagnóstico incierto, compartimos muchas pacientes con cirugía general, en lo que es fosa ilíaca derecha, por sospecha de apendicitis, y bueno, quizá el uso de la tomografía, si bien no sé si querés explayarte un poquito en eso, en ginecología es bastante poco usado, salvo para el diagnóstico, no sé si estás de acuerdo, de otras patologías y poder excluirlas, digamos. No porque la pidamos para algo específico, no. Claro, o que sospechemos que puede haber algún compromiso intestinal o diagnóstico diferencial, sobre todo con apendicitis, pues, fundamentalmente. Bien. Bueno, uno puede pedir, si uno tuvo una EPIA con mucho líquido purulento, operó y demás, y la paciente no evoluciona bien, y bueno, para ver accesos interasas y demás, uno puede pedir en el postoperatorio después una tomografía en complicaciones, pero bueno, no como lo que preguntan si es rutinario, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y por otro lado te pregunto, ya que está, para abrir un poquito más la charla un ratito más, si querés, vos estás en las dos cosas, en consultorio, hiciste TGI mucho tiempo. Creo que una de las pacientes más derivadas, y siempre lo charlamos esto en el servicio, y que te llegan de otros colegas, son las pacientes que tienen flujo a repetición, que les dieron un montón de tratamientos distintos. Bueno, ¿qué consejo ante esas pacientes podés dar? O cómo te manejás cuando te llega una paciente de esa que han visto quizá otros colegas, o le han dado múltiples tratamientos que se dio un colega, o que se automedicaron, porque también la automedicación en eso existe y es muy frecuente. Sí, bueno, en ese caso es lo que decíamos, bueno, cuando uno pide un cultivo, y ese es uno de los casos, cuando llega una paciente que está
o autotratada en forma reiterada, o ya sea autotratado por otro colega. Bueno, uno pide el cultivo para ver de qué se trata, y muchas veces en la cándida, sobre todo en la cándida, para ver resistencia, el cultivo aparte hay que pedirlo pidiendo la sensibilidad, que si no nos sale, la sensibilidad antimicótica. ¿Sí? Algo por ahí que no lo dijimos, que cuando están en las candidiasis a repetición, muchas veces no responden porque hay un componente alérgico a la cándida. Las pacientes son alérgicas, y como la cándida lo dijo Francis en las primeras diapositivas sobre microbiota, la cándida forma parte en determinado momento del ciclo más de la microbiota normal, la paciente que es alérgica va a tener candidiasis a repetición. En ese caso, el diagnóstico se hace derivando a la paciente al alergista. Entonces, si uno le llega a una paciente con una candidiasis a repetición, tiene el cultivo, se trató de acuerdo al cultivo y recidiva, se le hizo el tratamiento prolongado y recidiva, se deriva al alergista, y muchas veces esas pacientes, la gran mayoría, son alérgicas. La diagnostica el alergista haciendo test cutáneos. Y se trata con vacunas. Generalmente son pacientes que van a estar con vacunas gran periodo de su vida. A veces son 2 años, descansan 1 año o 2 y vuelven, porque otra vez empiezan con los síntomas. Bien, perfecto. No sé si ahí... Bien, ahí se cortó un poquito. Bueno, nada, una de las cosas, por último, para no robarte más tiempo, Karim, gracias. Bueno, ahí levanta la mano justo Edgardo Ábalos, que si le quieren dar audio, seguro quiere saludar o hacer alguna consulta. Si le quieren dar audio, las chicas que están manejando eso. A ver si puedo darle audio yo, si no, un segundo. Estoy del teléfono. Ahí está. Muchísimas gracias. Hola, Karim, qué gusto verte. En realidad es una pregunta, no es un comentario. En los casos de alteraciones en la flora de aquellas pacientes inmunodeprimidas que están recibiendo tratamientos prolongados, tratamientos inmunosupresores, ¿existe alguna, se trata como en cualquier paciente, o existe algún régimen especial en este tipo especial de pacientes? No, uno ahí lo que hace por ahí son tratamientos en general más prolongados, ¿sí? Si tiene una vaginosis o una cándida, que son las alteraciones propias de la flora, lo que hace en la cándida, por ahí tratamiento supresor con un comprimido semanal de fluconazol, ahí sí, por varios meses, tratándole el episodio agudo y después dejando el supresor para que no reincida, ¿sí? Y en la vaginosis en general, tratándola localmente, a lo sumo por ahí local y bioral, eso la inmunodepresión no tiene tanto problema con la vaginosis como sí con la cándida. No sé si... Bien, perfecto. No sé si ahí Edgardo tiene audio. Quizás se le cortó. Bueno, te decía justo antes que Edgardo esa pregunta, que una de las cosas que permitió un poco la pandemia, creo que fue una de las pocas cosas buenas que tuvo, fue que a veces se conecta a estas cosas, y una de las personas que nos acompañó todo el año fue Rafael Pineda, que está presente y seguro te quiere saludar, Karim, y no sé si hacer algún comentario. Nos acompañó en los seminarios todo el año, fue jefe del servicio de ginecología del ECA. Si le quieren dar audio a Rafael, 1 minuto, si es que pueden. No lo veo acá con tanta gente. Me parece que quizás esté con otro nombre, a ver si... No me figura para darle audio. Bueno. No, estaba, pero no, ahora no figura. Bueno, listo. Quizás se le desconectó. No quería dejar también de agradecerte a vos, Karim, por estar, a todos los que nos acompañan siempre. Así que bueno, creo que quedó todo súper respondido y nada, nos vemos la próxima en lo que sea de ginecología. Ahí dice Virginia, me parece que se ha desconectado recién, para no tener algún problema con la conexión. ¿Les parece que sigamos con la parte de obstetricia, Karim? ¿Querés hacer alguna pregunta más? No sé si quedó algo en el tintero, pues no veo bien el chat. No sé si... No, yo, a ver, me parece que no. Bueno. Ahí...
cortos versus tradicionales, una pregunta. Eso tiene que ver mucho con la clínica. Para cuando no hay mucha clínica, antes, hace un montón de años estaba la anistatina que uno la daba durante 7 días. Si la clínica, eso tiene que ver mucho por ahí a lo mejor con la experiencia. Si no hay mucha clínica, no es tanto el flujo y demás, uno puede dar tratamiento, hay óvulos de tioconazol de única dosis. Bueno, uno los puede hacer, un óvulo, una bioral y suficiente, pero eso más que nada tiene que ver con cómo uno la ve a la paciente en el momento. No tienen que estar muy sintomáticas para los tratamientos cortos, si no dan resultados. Esa fue la última pregunta, me parece, sí. Sí, que fue Eli Campo, que está de guardia de obstetricia y está escuchando y haciendo preguntas. También gracias, Eli. Bueno, Karim, muchísimas gracias. No te robo más tiempo, si estaban los chicos y todo. Muchísimas gracias por estar. Chao. Chao, no, Karim. Muchas gracias, de verdad. Los dejo con la segunda parte del módulo de hoy, que es hipertensión gestacional. Un tema súper interesante, súper amplio, que los médicos generales también ven muchas veces, del cual va a estar a cargo Luciana Santesteban como residente, y el doctor Edgardo Ábalos, jefe del servicio, pero también investigador del CREP, como ya dijimos la otra vez, y el cual tiene mucha experiencia en el estudio de la hipertensión gestacional, porque es justamente una de sus especialidades. Así que los dejo con ellos. Bueno, bárbaro. Hola, chicos. Avísenme si se ve la pantalla. ¿Se Perfecto. ve? Sí se ve, Lu. Bueno, bárbaro. Bueno, como ya nos presentó Pablo, este es un tema que nos tocó junto con el doctor Ábalos, en el cual me acompañó el año pasado y este año para poder desarrollarlo. Así que bueno, es un tema muy conceptual que les va a servir claramente para lo que es una guardia, para lo que es el consultorio, y, bueno, efectores de mayor complejidad o dependen de lo que ustedes elijan. Entonces, vamos a empezar a hablar. ¿Por qué traemos este tema acá al curso? Porque cada 3 minutos muere una mujer en el mundo debido a complicaciones de la preeclampsia, porque los trastornos hipertensivos del embarazo complican alrededor del 10% de los embarazos. Cuando hablamos de la preeclampsia-eclampsia, es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, y se asocia con un aumento de 20 veces en la mortalidad perinatal. Para comenzar hablando un poco, y esto le va a servir mucho para lo que es el examen de residencias, hay publicado una guía en el 2014 por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevención y el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia. Dentro de esa guía hay 24 recomendaciones que fueron hechas por 173 expertos, de los cuales hablan sobre los cambios en el estilo de vida, las intervenciones nutricionales y las intervenciones farmacológicas. Son llevadas a cabo, en las cuales explicadas bien, y también están expuestos todos los trabajos de investigación y también las recomendaciones. Entonces, lo que podemos decir, y lo más importante, ¿sí?, es hablar del calcio. El calcio está recomendado darlo como suplemento a pacientes en áreas donde la ingesta es baja. Nosotros sabemos que la ingesta de calcio diaria es aproximadamente de 1 gramo, ¿sí? Y la dosis que nosotros vamos a suplementar en estas pacientes embarazadas es de 1,5 a 2 gramos para la prevención de la preeclampsia. Luego, hablamos de la aspirina. Está demostrado que dar 75 miligramos de aspirina al día sirve para la prevención de preeclampsia y sus complicaciones relacionadas antes de las 20 semanas de embarazo. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Después hay un montón de guías y podemos empezar a charlar mucho más profundo sobre esto, que habla que es a partir de los 100 miligramos, preferentemente antes de las 16 o de las 12 semanas de gestación, pero siempre antes de las 20 semanas es lo recomendado. Hablamos también sobre la vitamina D, por ejemplo, que tampoco se recomienda su administración durante el embarazo para prevenir el desarrollo de preeclampsia y las complicaciones. Y hablamos también de la sal, un tema muy importante. No se recomienda la dieta hiposódica, ¿sí?, en estas pacientes. No previenen ni hipertensión arterial, ni la preeclampsia, ni el desprendimiento de placenta normoinserta, ni tampoco la hospitalización ni la mortalidad perinatal. Y acá, en lo que es la sal, es importante hablar de qué paciente tenemos enfrente y de qué patologías previas tiene, que ahora vamos a tratar ese tema. Entonces, dentro de los factores de riesgo y el uso de la aspirina, esto es muy detallado, o sea, está muy detallado y esto hay que aprendérselo. Hay pacientes que tienen alto riesgo y ya con un criterio nosotros suplementamos aspirina antes de las 20 semanas, preferentemente antes de las 12 y las 16 semanas, y hay criterios moderados que necesitamos más de uno de ellos
para nosotros dar aspirina. Entonces, cuando hablamos de criterio alto, que ya con 1, hablamos de la historia de preeclampsia previa, gestaciones múltiples, hipertensión crónicas, diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedad renal y enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de criterios moderados, que necesitamos más de uno de ellos, hablamos pacientes nulíparas, ¿sí? Pacientes que nunca antes estuvieron embarazadas, antecedentes familiares de preeclampsias, características sociodemográficas como la raza, el nivel socioeconómico, pacientes mayores de 35 años, obesidad, historia personal de bajo peso, intervalo de embarazo más de 10 años. Son un conjunto de cualidades que tiene nuestra paciente que ya nosotros haciendo un interrogatorio básico, nosotros podemos suplementar aspirina y podemos prevenir un riesgo mucho mayor. Cuando hablamos del diagnóstico de la hipertensión, nos basamos en la guía del Ministerio de Salud, que fue publicada en el año 2010, en la cual formó parte el doctor Ábalos, en la cual decimos que nosotros hablamos de hipertensión arterial cuando detectamos niveles de presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 tomas separadas por 6 horas. Y ahí hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Si nosotros nos vamos a las guías de pacientes cardiológicas o guías cardiológicas, en realidad vamos a ver que esto no se cumple así en las pacientes embarazadas. Pero nosotros tomamos la guía de Nación prácticamente hecho para estas pacientes. Entonces, nosotros tenemos un escenario. Decimos, bueno, nosotros estamos en la guardia o estamos, no sé, en el centro de salud, viene una paciente a tomarse la presión y nosotros tenemos que, lo podemos dividir en 2. Un escenario en el cual la presión es leve a moderada y podemos tener un manejo ambulatorio, y hablamos de que la presión arterial sistólica se encuentra entre 140 y 159 milímetros de mercurio, y una presión arterial diastólica va a estar entre 90 y 109 milímetros de mercurio. Y después tenemos otro escenario que es completamente diferente cuando encontramos una hipertensión severa. Y esto nos va a llevar a que nosotros admisionemos a la paciente. ¿La admisionamos para qué? Claramente, para estudiarla, para pedirle laboratorios, para volver a tomarle la presión, para medicarla. Y hablamos de una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Entonces, acá les hice un listado de todas las presentaciones de los trastornos hipertensivos que nosotros vamos a tratar hoy. Hablamos de la hipertensión crónica, en una paciente claramente embarazada, una hipertensión gestacional, hablamos de preeclampsia, eclampsia, el síndrome de HELLP y la crisis hipertensiva. Entonces, rápidamente y para que ustedes lo puedan encasillar. Hablamos de una hipertensión crónica en una paciente que se sienta en nuestro consultorio antes de las 20 semanas de gestación y nos nombra el antecedente de su hipertensión, ¿sí? Va a transcurrir todo el embarazo claramente medicada a esta paciente, lo que nosotros vamos a evaluar en el consultorio, y se va a recategorizar o se le va a evaluar a la paciente a las 12 semanas puerperio según la medicación con la que estaba y si nosotros tenemos que ver o no de cambiar esa medicación. Las recomendaciones son interconsulta con el especialista para discutir los riesgos y los beneficios del tratamiento que está realizando la paciente. Se le aconseja a estas mujeres que toman IECA o ARA2 claramente de cambiar la medicación porque tienen mayor riesgo de anomalías congénitas y asesorar sobre el control de peso, el ejercicio, la alimentación saludable, y acá sí se habla de reducir la sal en la dieta porque es otro tipo de explicación metabólica, ¿sí? Que tiene lo que es la hipertensión crónica. Entonces, en este caso, sí nosotros se lo recomendamos a la paciente. En cuanto a su manejo, control con el especialista con su electrocardiograma, su ecocardio, su fondo de ojo, controlar la presión arterial 2 a 3 veces por semana, según la paciente si la pudo regular o no, y según si nosotros le cambiamos o no la medicación. Está recomendado suplementar aspirina, como ya habíamos hablado, de 75 a 150 miligramos a partir de las 12 semanas, serían el mejor de los casos, y disminuir los antihipertensivos si hablamos de una presión arterial menor o igual a 110/70. Después tenemos, y acá bueno, el objetivo, que justo acá me tapa, es bueno, una presión arterial entre 135 y 80 milímetros de mercurio. En cuanto al manejo la decisión. El momento de nacimiento no está indicado ofrecer el parto antes de las 37 semanas, salvo que el escenario sea otro, y hablamos de cifras tensionales mayores de 160 a 110, y en cuanto a lo que es el puerperio, se controla la presión arterial los primeros 2 días después del nacimiento. El objetivo es mantener una presión por debajo de 140/90, ver el tema del tratamiento antihipertensivo, y si realizó tratamiento con alfa-metildopa se suspende a los 2 días posteriores al parto. Después vamos a hablar de las medicaciones y qué vamos a usar, pero está relacionado con la depresión postparto y es importante que nosotros ya lo vayamos adquiriendo. Tenemos otro escenario, hipertensión gestacional. Se nos siente una paciente embarazada en el consultorio, en la cual viene todo bien, y a partir de las 20 semanas se desarrolla una hipertensión gestacional. Tenemos
cifras tensionales mayores a 140/90 en 2 oportunidades separados por 6 horas. Esta paciente va a transcurrir hasta que finalice el embarazo y se la va a recategorizar a las 12 semanas puerperio. Algunas normalizan su presión arterial y otras no. En estas pacientes, como ya habíamos dicho, tenemos registro hipertensivo luego de las 20 semanas, no se acompaña de proteinuria ni de disfunción orgánica, y ya vamos a hablar de este tema, y del 25 al 50% de estas pacientes con hipertensión gestacional van a desarrollar preeclampsia. Entonces, en cuanto a lo que es el manejo de esta hipertensión gestacional, acá vemos que lo podemos dividir en dos, en leve, moderada y en severa, y en lo que se basa es cosas básicas. ¿Nosotros la vamos a internar o no la vamos a internar? Y eso va a depender de cómo va a ser la presión, como antes habíamos dicho, según el escenario. ¿Cada cuánto la controla esta paciente? Y si es leve o moderada, se la puede controlar. Depende, 3 veces por semana, si la otra es severa, según el caso de cada paciente, según su laboratorio. Esto es sacado de contexto y en el mejor de los casos. En ese momento, bueno, la veníamos diariamente y se lo controlaríamos internada a la paciente que tiene una hipertensión severa. Y en el cuanto de medidas higiénico-dietéticas, como ya habíamos dicho, cuando es leve a moderada y tanto la severa, no está recomendada la dieta hiposódica. Entonces, no se le ofrece reposo en cama como tratamiento para lo que es la hipertensión gestacional, es otra de las cosas que ustedes van a ver a diario, claramente no está recomendado, no tiene que ver con la fisiopatología. En cuanto a lo que es el momento de nacimiento, no está recomendada la hipertensión gestacional antes de las 37 semanas, salvo que el escenario sea otro. En el puerperio, que sería el posparto, tenemos lo que es la medición de su presión arterial los primeros 2 días, al menos una vez entre el tercer y el quinto día del nacimiento, y si realizó tratamiento con alfametindopa, claramente suspendemos a los 2 días posteriores posparto, o dentro de los 2 días posteriores posparto, por lo que ya habíamos dicho antes, y recategorizar a esta paciente a las 12 semanas posparto, porque la mayoría normalizan su presión. Mujeres que no recibieron tratamiento antihipertensivo y han dado a luz, comenzar tratamiento si su presión arterial es de 150-100 milímetros de mercurio o más. Y esto lo vamos a ver, y los chicos que están en centro de salud, que después reciben las pacientes, que cuando llegan de la maternidad, también que controlan a su paciente, tienen que tener en cuenta estas cifras tensionales para poder medicar. Entonces, conceptos claros, cuando tratamos a la paciente, cuando tiene una presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, hasta cuando tratamos, cuando tenemos una presión arterial sostenida menor o igual a 110-70 milímetros de mercurio, que acá tenemos que empezar a regular la medicación. Bien, y ya subimos un poco más los escalones y vamos a hablar de lo que es la preeclampsia. Es un desorden multisistémico que se manifiesta generalmente a partir de las 20 semanas de gestación. Claramente vamos a hacer el diagnóstico con valores de presión arterial mayor o igual a 140-90 asociado a compromiso de órgano blanco. ¿Tenemos factores de riesgo para desarrollar la preeclampsia? Sí, y algunos de ellos ya estuvimos hablando. Nuliparidad, gestación múltiple, preeclampsia de gestaciones previas, hipertensión crónica, diabetes gestacional, pregestacional, trombofilia, lupus, obesidad, síndrome antifosfolipídico, la edad materna, enfermedad renal, apneas y reproducción asistida. Esto es importante porque ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que en esto se basa lo que es el interrogatorio básico de una paciente que viene al consultorio y nos dice que está embarazada. Entonces, de nosotros depende poder direccionar bien este interrogatorio y ya poder hacer la prevención, poder saber qué es lo que nosotros vamos a pedir y cómo nosotros manejar a esa paciente para anticiparnos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Lo hacemos con presiones arteriales mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, en 2 ocasiones, con al menos 4 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación, con una paciente que venía con su presión previamente normal, o directamente una paciente que viene con presión arterial mayor o igual a 160-110, asociado a proteinuria u otra disfunción de órganos maternos, como ser insuficiencia renal, afectación hepática, que está visto cuando las enzimas hepáticas duplican su valor normal, complicaciones neurológicas, como ser la eclampsia, alteración del estado mental, severa, ACV, dolores de cabeza intensos, complicaciones hematológicas como puede ser una trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y también disfunción uteroplacentaria, y este es un concepto que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Hipertensión o venía con cifras tensionales elevadas, medicada, y de repente tenemos una disfunción uteroplacentaria como ser alteración del Doppler, restricción de su crecimiento fetal o muerte fetal, ya tenemos otro tipo de diagnóstico como ser la preeclampsia.
Entonces, esto lo puse para que ustedes lo tengan, que es súper importante. Para nosotros hacer el diagnóstico a través de la proteinuria lo hacemos con la orina en 24 horas, se junta orina en un brocal, y cuando el rango de proteinuria es mayor o igual a 0,3 gramos, decimos que es positivo. Bien, ¿cómo clasificamos a la preeclampsia? La clasificamos en leve, cuando tiene una presión mayor o igual a 140/90 en 2 ocasiones, como habíamos visto, y tenemos la proteinuria que va de 0,3 gramos a menos de 5 gramos en 24 horas, o hablamos de preeclampsia directamente grave, cuando tenemos una presión arterial de 160/110 o mayor, o con valores tensionales menores, pero directamente asociada a proteinuria mayor o igual a 5 gramos en 24 horas, trombocitopenia, daño hepático, insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar, síntomas cerebrales o visuales de aparición reciente, y hablamos del síndrome de HELLP, que aún la bibliografía tampoco puede diferenciar tanto en lo que hablamos de preeclampsia grave y propiamente dicho el síndrome de HELLP. En cuanto a lo que es el manejo, el nacimiento temprano solamente va a estar indicado, esto ya les vuelvo a repetir, según cada caso, con la incapacidad de controlar la presión arterial a pesar de usar 3 medicaciones o 3 antihipertensivos, el deterioro progresivo de la función hepática, renal, hemólisis o su recuento de plaquetas, y si las características neurológicas continuas, como por ejemplo la cefalea, que nos pasa un montón de veces en pacientes en la guardia que consultan por eso, siguen estando persistentes o escotomas visuales o claramente la eclampsia. Bien, también tenemos que destacar lo que es la preeclampsia sobreimpuesta en pacientes que vienen con hipertensión arterial crónica. Como lo dice, son pacientes que ya están medicadas, que ya tienen su diagnóstico y que desarrollan preeclampsia, ¿sí? Se realiza diagnóstico cuando las difusiones de órganos compatibles con preeclampsia, como ya habíamos hablado, el aumento de la presión arterial o proteinuria de nueva aparición. El cuadro que está ahí abajo es un cuadro sacado de la guía del Ministerio de Salud, en la cual está bien detallado cada uno de los ítems a tener en cuenta en estos casos. Cuando hablamos de la eclampsia, que es el cuarto escalón que nosotros vamos a subir, se define por convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales de inicio reciente en ausencia de otras afecciones causadas como claramente epilepsia, isquemias o infartos de arterias cerebrales o hemorragias, o el uso de fármacos. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Constituye una emergencia hipertensiva. El 80% de los casos va precedida de signos como irritación cerebral, cefalea, visión borrosa, fotofobia, alteración del estado mental. Puede ocurrir en ausencia de signos o síntomas de advertencia y puede ocurrir antes, durante o después del trabajo de parto. Y eso es importantísimo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros cuando nace el bebé, que sería el puerperio, nos relajamos y en realidad tenemos que seguir prestando atención en este tipo de pacientes. Entonces, esto es para que ustedes más o menos tengan idea. Las pacientes con preeclampsia van a desarrollar eclampsia en el 1,9% de los casos, y las pacientes con preeclampsia grave van a desarrollar eclampsia en el 3,2% de los casos. ¿Cómo manejamos nosotros la eclampsia? Tenemos una paciente que viene con las características que nosotros dijimos, entonces, nosotros la sospechamos, la diagnosticamos, y lo que tenemos que hacer es solicitar ayuda, tener algún anestesiólogo, enfermería o alguien para que nos pueda ayudar, evitar el traumatismo materno por parte de las convulsiones y mantener una vía aérea permeable e iniciar la administración de oxígeno. Bien, ¿qué está indicado para el control de las convulsiones? Claramente como línea de base utilizar sulfato de magnesio. Ahí en la diapositiva está escrito cómo tiene que ser la indicación. En el caso de que nosotros no lo podamos hacer por parte de una vía endovenosa, lo podemos hacer por administración intramuscular, y después lo ideal sería hacer la perfusión endovenosa. Si no hay respuesta, se puede añadir cualquiera de estos fármacos, como ser el diazepam y la fenitoína, pero en realidad lo ideal sería utilizar sulfato de magnesio, y si todo esto falla, lo ideal sería hacer una inducción anestésica y protección de lo que es la vía aérea con intubación. Tratamiento de su hipertensión arterial, valorar el estado materno-fetal con un monitoreo, monitorizar frecuencia cardíaca, presión arterial, la saturación de oxígeno, tener una doble vía periférica, y claramente esto nos va a dar la ayuda de que si nosotros estamos en un centro de salud, la paciente pueda llegar a un efector de mayor complejidad. Utilizamos sulfato de magnesio porque prevenimos esta eclampsia en mujeres con preeclampsias graves, porque es la droga de elección cuando la paciente está en el parto, posparto y puerperio. Es mucho más eficaz que la fenitoína y el diazepam, y claramente, bueno, está contraindicado en miastenia gravis, hipocalcemia, insuficiencia renal moderada grave,
isquemia cardíaca, bloqueo cardíaco o miocarditis. ¿Bien? Y después, para subir otro escalón, tenemos lo que es el síndrome de HELLP. Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica desencadenado por daño endotelial severo. El 70% se manifiesta en el embarazo y el 30% se manifiesta en el puerperio. Y acá otra vez lo mismo, lo importante que es el puerperio. Los síntomas y signos va a ser la hipertensión arterial severa, el dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, omalgia y malestar general. El 15% de los casos no puede existir o no existe hipertensión arterial. Y es importantísimo esto porque hay un montón de pacientes que vienen con dolor en epigastrio, nos ha pasado a nosotros en nuestra experiencia personal, que son pacientes que se vuelven a interrogar, pacientes que se dejan en observación, pacientes que se le pide un laboratorio, y ahí son pacientes que se le puede hacer un diagnóstico, claramente para actuar rápidamente. Dentro de lo que es el laboratorio vamos a contar con la hemólisis, vamos a tener una LDH por arriba de 600, anomalidades en lo que es el frotis, que nos va a hablar de lo que es la hemólisis, y aumento de la bilirrubina. Las enzimas hepáticas van a estar elevadas 2 veces por arriba de su valor, y el recuento de plaquetas claramente va a estar bajo, y después tenemos diferentes clases según qué tan bajo va a estar ese recuento de plaquetas. Bien, si el recuento de plaquetas es por menor de 50.000 o existe sangrado activo, se debe evaluar, pedir fibrinógeno, dímero D, claramente tiempos de coagulación, para descartar una progresión a coagulación intravascular diseminada. Esto generalmente, no tanto como el fibrinógeno o el dímero D, pero sí los tiempos ya lo pedimos en el laboratorio cuando se lo pedimos en primera instancia. ¿Cómo lo manejamos al HELP? Claramente son 4 pilares: el diagnóstico temprano, la finalización del embarazo, la terapia intensiva de las complicaciones y prevenir la eclampsia con el sulfato de magnesio. Todas las pacientes ingresan a UTI y se evalúa, ¿sí? Contemplar el manejo expectante por 24 a 48 horas en madres que puedan estar estables en sus parámetros tanto clínicos y bioquímicos, y nos va a dar el tiempo para que nosotros podamos hacer una maduración pulmonar si hablamos de un embarazo prematuro, pero no es claramente en la mayoría de los casos, y eso depende. Lo que se realizaría es el tratamiento hipertensivo, la corticoterapia por el tema de la plaquetopenia, sulfato de magnesio, se le pueden pasar plaquetas, y la cirugía exploradora también se puede evaluar en estas pacientes. En cuanto a lo que es el tratamiento en general de los trastornos hipertensivos, hasta ahora de los que estuvimos hablando, lo más importante yo creo que ustedes se tienen que llevar es que la mejor medicación va a ser la medicación con la que mayor experiencia ustedes van a trabajar. Lo que sí se puede dar en la embarazada es alfametildopa, es un agonista alfa-adrenérgico central, la dosis va entre los 200 y 500 miligramos y tiene una dosis máxima de 2 gramos día. Tiene latencia en su efecto, entonces ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a medicar a la paciente y que no le vamos a controlar la presión al otro día y vamos a esperar que baje, ¿se entiende? Tiene una latencia aproximadamente de 48 horas. Y se recomienda que su suspensión sea de manera escalonada. Los efectos adversos, lo ideal sería evaluar la función hepática cada 2 meses, y también hematológico como ser la anemia hemolítica y la leucopenia, y dentro de los efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central es la depresión postparto, como ya habíamos dicho antes. También está cefalea y vértigo. El labetalol es una de las drogas que nosotros más usamos, es un bloqueante mixto, que va de 100 a 200 miligramos según la presentación, y que la dosis máxima es de 1200 miligramos día. El labetalol tiene una semidesintegración de 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dividir la dosis. Yo no le puedo dar 200 miligramos a la mañana cuando se levanta la paciente. Yo tengo que fraccionar la dosis. Le voy a dar 100 miligramos a la mañana y 100 miligramos a la noche, ¿sí? Algunas sociedades recomiendan comenzar luego de las 20 semanas, y esto se debe porque no hay suficientes estudios como para evaluar la eficacia en la mujer embarazada y los efectos adversos fetales. Y los efectos adversos maternos tenemos los cardíacos, como insuficiencia cardíaca, bloqueos, shock, está contraindicado en el asma, y también está relacionado con la depresión, cefalea, relacionado con el sistema nervioso central, pero claramente no tanto como la alfametildopa. Después tenemos otras 2 drogas más. Cuando hablamos de nifedipina, hablamos que es un calcio antagonista, está recomendada en la forma RETAR, que va de 10 a 20 miligramos, con una dosis máxima de 600 miligramos día. No está recomendado lo que sería su administración sublingual por el descenso brusco de la presión arterial. Esto, lo más importante es que está sacado de la guía de Nación, que es como ustedes se lo van a tomar en lo que es el examen de residencia. Después se puede ver qué es lo recomendable y lo que no, y se puede ver con un montón de otras guías, pero me pareció importante ponerle esto, que es lo que más le va a servir. A mayor dosis, claramente mayor efecto, y se inicia a dosis bajas.
Los efectos adversos pueden ser la taquicardia, la cefalea, está contraindicada en pacientes mayores de 45 años y diabéticas mayores de 10 años. Y después, la amlodipina es un antagonista beta selectivo que viene de 5 miligramos con una dosis máxima diaria de 10 miligramos día. Este tipo de drogas no está del todo, no sé si decir la palabra autorizada, pero no está del todo experimentada en pacientes embarazadas, pero es un fármaco que nosotros usamos, que está recomendado por los cardiólogos y que realmente funciona muy bien en las pacientes embarazadas. Quizás no lo vamos a tomar como primera medida y como primer línea para tratar a nuestra paciente en el centro de salud, pero ya va a ser una paciente que esté interconsultada con el servicio de cardio. Tiene pocas reacciones adversas asociadas con la vasodilatación. Bien, y después, como último escalón, y quizás es el más importante y nos va a servir a todos, es la crisis hipertensiva en la paciente embarazada. Nosotros la definimos como una presión arterial sistólica por arriba de 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica por arriba de 110 milímetros de mercurio. ¿Por qué nosotros tratamos la crisis hipertensiva? Claramente para prevenir complicaciones cardiovasculares como ser la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, ya el problema va a pasar a ser de la madre, obvio. ¿Con qué nosotros tratamos? ¿Qué drogas nosotros tenemos en el momento para decir, bueno, esta paciente tiene una crisis hipertensiva y yo tengo que llegar al hospital y llegar con la paciente viva, claramente? Se puede utilizar, lo recomendable, como ya venimos hablando, es la experiencia y el conocimiento de los efectos adversos que tiene cada droga. Lo que propone la bibliografía es el labetalol, la nifedipina, la hidralazina y la clonidina. Entonces yo acá le traje un esquema para que a ustedes les pueda quedar gráficamente. Lo más recomendable es que lo que nosotros tenemos es el labetalol y se utiliza el labetalol endovenoso, ¿sí? Después nosotros, por ejemplo, en la guía pone lo que es la nifedipina bioral. La nifedipina bioral, la que pone es la de absorción lenta, que vienen comprimidos de 10 a 20 miligramos. No pone la forma retar en lo que es la guía. ¿Qué pasa con la nifedipina bioral y que es de absorción o de liberación lenta? Esta tiene muchos efectos adversos, como ser la cefalea, está contraindicada en pacientes mayores o iguales de 45 años, diabetes, mayores de 10 años de evolución, y tiene también un efecto adverso fetal que es la taquicardia. Ahora vamos. Tenemos también la hidralazina. La hidralazina es de manera endovenosa que nosotros la vamos a indicar. Vienen ampollas, acá está la dosis, son 5 miligramos de endovenoso, y cómo se continúa. ¿Qué pasa con la hidralazina? Tiene un importante efecto de taquicardia tanto en el bebé como en la mamá, y se asoció con mayor incidencia de desprendimiento de placenta no muy inserta. Entonces, nosotros nos planteamos esto, yo lo que les traje fue la información por parte de lo que es la MAT, acá en Argentina, y ni la hidralazina ni la nifedipina de liberación lenta se encuentran disponibles. O sea que si nosotros no estamos en una ambulancia y nos tenemos que ir con la paciente, no lo vamos a encontrar, ¿sí? En lo que sería en nuestra medicación. Entonces lo indicado y lo que siempre está es el labetalol. Entonces, le traje acá algo importante para lo que es el manejo del labetalol y que les sirva como una herramienta. Los conceptos claves que ustedes tienen que tener es que no demoremos el inicio del tratamiento debido a lo que es el traslado, sino que tratemos a la paciente, siempre que lo sepamos hacer, control continuo de lo que es el monitoreo de la paciente, la oximetría de pulso, su control de la presión, claramente antes y después de lo que es el labetalol, porque lo más grave que puede pasar es que la presión descienda rápidamente. Controlar la frecuencia cardíaca de la paciente y buscar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca como ser ingurgitación yugular, el ritmo de galope y rales subcrepitantes bivasales. Bien, la concentración viene en ampollas de 4 mililitros o de 8 mililitros, y eso según la concentración, 20 miligramos o 40 miligramos. Y este es el esquema que nosotros utilizamos en la maternidad Martin. Principalmente que el descenso esperado es del 20% de la presión arterial media. No pretendan que la presión, o sea, que la paciente se vuelva normotensa a los 15 minutos de haberle dado la infusión de labetalol, sino que es el 20% de la presión arterial media. Y lo que se realiza es 20 miligramos, se diluye en 10 mililitros de solución fisiológica y se pasa lento, de 10 a 15 minutos. Se termina de pasar la medicación, se esperan 15 minutos y si la presión arterial no disminuye el 20%, se duplica la dosis. Se va a 40 miligramos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Se pasa a 10 a 15 minutos y si claramente terminamos, pasan 15 minutos y no desciende, se duplica a 80 miligramos y si volvemos a hacer todo lo mismo, se pasa la medicación, 15 minutos, no desciende, se repite la dosis. Todo esto en total dura 120 minutos
Esperemos que en primera medida con la primera ampolla ya estén en un efector de mayor complejidad, obviamente que tiene que ser así, y acá yo les traje que a los 40 miligramos le está indicado comunicarse con cualquier unidad coronaria que tengamos cerca, y cuando nosotros indicamos 80 miligramos, gestionar claramente un traslado a unidad coronaria si es que la presión no desciende. Bien, y cuando hablamos de lo que es el puerperio, tenemos que tener dos bases. Si la paciente no tiene daño de órgano blanco, seguimos con el esquema utilizado, claramente retiramos alfa-metildopa escalonadamente y suplantamos con otro tipo de medicación, y con daño de órgano blanco se sigue el esquema que venía utilizando la paciente, se retira la alfa-metildopa, como ya dijimos, escalonadamente, se le pone otra medicación y se continúa con el fármaco según daño de órgano blanco que estaba tomando la paciente. ¿Cuáles son los riesgos de enfermedad coronaria posterior entre las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo? Tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de quedar hipertensas, de infarto de miocardio, de insuficiencia cardíaca congestiva, mayor posibilidad de eventos cardiovasculares, mayor posibilidad de enfermedad arterial periférica y mayor mortalidad cardiovascular en etapas posteriores de la vida. Entonces, esto es importante para lo que es la prevención y la promoción de la salud, claramente, cuando nosotros tenemos la paciente delante. Entonces, presentan una duplicación de probabilidades en comparación con mujeres que no están afectadas por preeclampsia. Y bueno, chicos, espero que le haya servido más que nada los conceptos para poder manejarse fuera de, digamos, en la periferia, o en el centro de salud, o en la guardia, sin tener un efector de maternidad cerca. Bueno, buenísimo, Luchi. Muy bueno. La verdad que es recontra completo. Está Edgardo con nosotros, que ya vi que respondió algunas preguntas en el chat, sobre todo sobre el calcio, sobre el uso del sulfato de magnesio. Creo que había quedado algunas sin responder, que era, ya te digo, Edgar, no sé si tiene audio, si le quieren dar. Ahora sí, gracias. Luz, felicitaciones, excelente, muy claro, muy didáctico. Hay una pregunta que quizá responda un poco más sobre lo que es investigación científica y sesgos, creo yo, que sobre la patología en sí, que es por qué la reproducción asistida es un factor de riesgo para preeclampsia. Sí, bueno, esa la había respondido en el chat. No se sabe en realidad. La preeclampsia es la enfermedad de las teorías. En uno de los patios de la Universidad de Harvard, en cada una de las columnas que rodean ese patio hay como una especie de escudo, y en ese escudo está escrito el nombre de todos los premios Nobel de la medicina. Y hay uno de esos escudos que desde hace 100 años permanece en blanco, permanece vacío, y ese escudo está reservado para quien descubra la fisiopatología y por lo tanto el tratamiento de la preeclampsia. Por eso se la llama la enfermedad de las teorías. Posiblemente con la preeclampsia nos pase lo mismo que con la hipertensión esencial. La hipertensión esencial en realidad es la bolsa, en todas las hipertensiones del adulto en el cual no podemos determinar la causa, ¿no? Cuando nosotros tenemos un feocromocitoma, ya sabemos que la hipertensión es por el feocromocitoma. Cuando nosotros vamos entendiendo las causas, vamos sacando a esas tipos de hipertensión dentro de lo que es el cuadro de hipertensión esencial. Con la preeclampsia tal vez pase lo mismo. Nosotros a medida que han pasado estos años ya muchas veces vamos entendiendo algunas patologías, como por ejemplo las patologías autoinmunes, que tienen unas características propias y tal vez tengan ya ahora unos tratamientos específicos que antiguamente, antes de conocer sobre síndromes antifosfolipídicos, estas mujeres eran consideradas como preeclampsias y se les daba el mismo tratamiento que al resto de las preeclampsias. O sea que a medida que nosotros vayamos avanzando en la investigación, posiblemente vayamos encontrando aquellos subgrupos que se beneficiarían más, entendiendo mejor la fisiopatología, cuáles son los tratamientos más específicos. Me preguntaban por qué no se le daba dieta hiposódica a las pacientes por preeclampsia, porque la fisiopatología es totalmente diferente. Solamente una paciente embarazada con hipertensión arterial debe recibir
un tratamiento con dieta hiposódica si esa paciente era una hipertensa crónica sal sensitiva, que tenía buena respuesta a la dieta hiposódica. Entonces el embarazo no tiene por qué hacerle discontinuar esa indicación que la mujer tenía antes de embarazarse. Pero la dieta hiposódica no solamente no va a prevenir la preeclampsia ni las complicaciones, sino que también me va a aumentar, no me va a tratar los edemas y me puede aumentar las complicaciones. Otra de las preguntas que quedó sin contestar, porque era muy largo para escribir, era que repita luego el tratamiento de la preeclampsia, el manejo de la preeclampsia. Bueno, antes de que eso quería agregarle algo. Fue muy importante lo que Lu dijo hoy sobre lo que es los criterios diagnósticos para preeclampsia, porque después de 30 años cambiaron, ¿no? Cuando yo era muy jovencito, que tenía la edad de ustedes, los criterios para la preeclampsia eran la hipertensión arterial y o proteinuria y o edemas. Después, cuando estaba en la mitad de la concurrencia, ya casi por ser especialista, hace unos 30 años, se sacan los edemas de la definición de preeclampsia. Y a partir de ahí, la definición de preeclampsia no varió por 25 años. Hipertensión más proteinuria. Recién hace pocos años, todas las sociedades científicas cambiaron esa definición y agregaron a la hipertensión y a la proteinuria otros criterios, como definía Lu, que se refiere a el tocamiento de órganos blancos. ¿Qué quiere decir tocamiento de órganos blancos? Quiere decir que esa enfermedad, la preeclampsia, afecta a órganos que sean diferentes del árbol vascular, cuya manifestación es la hipertensión, y diferente del riñón, cuya manifestación es la proteinuria. Entonces, aquella mujer cuya afectación, antes de que afecte el riñón, ya está afectando el hígado y produce aumento de las enzimas hepáticas o trastornos de la coagulación, uno no tiene que esperar a que afecte el riñón para que aparezca la proteinuria para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Ya hace el diagnóstico de preeclampsia aunque no haya proteinuria. Tiene hipertensión y afectación del órgano blanco, hígado, manifestado por aumento de las enzimas hepáticas o por trastornos de la coagulación, yo puedo decir que esa mujer tiene una preeclampsia. Si le afecta el sistema nervioso central, el órgano blanco, sistema nervioso central, y la mujer tiene hipertensión y tiene escotomas luminosos, cefalea, sobre todo occipital, o inclusive eclampsia, yo no estoy esperando que aparezca la proteinuria. El riñón todavía no se me afectó, pero ya se me afectó el otro órgano blanco, que es el cerebro. Y una cosa muy importante que también recalcó Lu en su presentación, brillante, fue el hecho de la afectación del órgano blanco placenta. Entonces, si una mujer está hipertensa, pero se le afecta el órgano blanco placenta, estas manifestaciones yo las puedo ver a través de la ecografía, súbitamente la aparición de un oligoamnios, un retardo de crecimiento, una alteración del Doppler. Yo ya puedo decir que esta paciente tiene, aunque no tenga proteinuria, tiene una afectación compatible con el síndrome de la preeclampsia. Vamos a llamarlo a la preeclampsia como un síndrome de la preeclampsia, que es lo que nos permite tomar conducta. Entonces digo, bueno, ¿por qué vamos a tomar diferentes conductas? ¿Para qué sirven las clasificaciones? Una cosa es para el examen, ¿no? Para que ustedes se la estudien y en el examen contesten bien. Para eso sirven las clasificaciones. En realidad las clasificaciones tienen que ver con el riesgo. Yo clasifico a un paciente para ponerlo en el lugar de, bueno, ¿qué riesgo tiene esta persona que está delante mío de tener alguna complicación? Y si ese riesgo es mayor o menor que el de la población general, y si ese riesgo que tiene ese paciente por tener esta enfermedad clasificada de esta forma o de esta otra forma amerita que haga un tratamiento diferente. Y claramente también lo explicaron en la clase. Depende de cuál es la afectación de tanto la salud de la madre o del bebé, que yo pueda ser más agresivo o menos agresivo en los tratamientos que le voy a ofrecer a este binomio, a la madre y al bebé. En lo que se refiere a los tratamientos, sí están las diferentes drogas. Estamos revisando eso con un grupo de investigadores de la Universidad de Londres,
porque siempre la tendencia es que las guías te nombren, y la tendencia ha sido siempre que las guías nombren drogas de primera elección, de segunda elección, ¿no? O de tercera elección. Cosa que personalmente sentimos que no es lo más adecuado. El 100% de las personas no se benefician con un único tratamiento, ¿no? Entonces hay personas que tal vez se beneficien más con los beta-bloqueantes, hay personas que tal vez se beneficien más con la alfa-metildopa y hay personas que tal vez se beneficien más con los vasodilatadores del tipo de la nifedipina y de la amlodipina. Entonces, un correcto examen físico, no solamente medirle la presión, sino tomarle el pulso, ver la historia de la enfermedad, si predomina el simpático, o sea que son pacientes que tienen un pulso muy lleno, un pulso rápido, que se despiertan de noche, que tienen sensación de ansiedad. Esta hipertensión que es más simpático-tónica se va a beneficiar más de un beta bloqueante, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, aquella paciente que tiene un pulso lento, que no tiene toda esa sintomatología tan florida de las palpitaciones y demás, puede hacer que su hipertensión se deba a un aumento en la resistencia periférica y esta paciente se beneficie más con un vasodilatador. En estos momentos estamos haciendo lo que se llama network metaanálisis o metaanálisis en red, en donde estamos comparando todas las drogas, absolutamente todas las drogas que se han estudiado para la hipertensión en el embarazo, una versus otra, como para ver si podemos encontrar qué subpoblaciones se pueden beneficiar más de un tratamiento o con el otro. Mi consejo para el tratamiento de la hipertensión arterial no es tenemos la droga de primera elección o de segunda elección, sino que tenemos una canasta de medicamentos, una canasta de opciones, así como usted ofrece la canasta de anticoncepción, también para antihipertensivos existe una opción de tratamientos y entonces vemos que si el paciente es diabético, o si es asmático, o si es asmática, o si tiene algún antecedente de depresión posparto en el parto anterior, yo puedo elegir cuál es el mejor tratamiento para esta persona. Y una cosita más que quería agregar antes que me olvide sobre lo que también muy bien dijo Lu, la crisis hipertensiva se debe tratar, ¿tá? Y se debe tratar con lo que tengo. Si estoy en un centro de salud y lo único que tengo es un labetalol bioral, yo sé que no es lo mejor, pero le doy el labetalol bioral mientras llamo al CIE y espero que le venga la ambulancia a buscar a la paciente. Es mejor darle una medicación que va a actuar dentro de media hora, dentro de 40 minutos, que esperar 4 horas a que llegue la ambulancia para que el paciente sea trasladado a un efector de mayor complejidad. Y máxime si alguno de ustedes se va a trabajar a Quitilipi o a lugares en donde el hospital de segundo nivel se encuentra a 4 horas o a 5 horas en ruta. Entonces, el sulfato de magnesio y la droga antihipertensiva, la que tengan a mano, es la que se le debe ofrecer a una paciente si ustedes están en el primer nivel de atención, mientras gestionan la derivación a nivel adecuado para que esta mujer pueda recibir el tratamiento parenteral correspondiente. Perfecto, muchas gracias. Justo se me había desconectado un ratito. Y la última pregunta que te quería hacer, que alguna vez ya te pedí tu opinión respecto a eso, porque también me parece que hay algo que siempre, o por lo menos a mí incluso durante la residencia, y todavía a veces me sigue costando, es entender por qué hay diferentes guías que recomiendan distintas cosas, ¿no? Son una misma patología y tomando estudios distintos, o por qué en una paciente en Estados Unidos se hace una cosa particular con un mismo caso de una paciente argentina de la salud pública. Sí, estas recomendaciones, cómo cambian no solo en cuanto a la evidencia, sino a las políticas de sanidad de cada lugar. ¿Qué pensás respecto a eso? Sí, en realidad, en lo que se refiere a las guías sobre hipertensión, no hay mucha variabilidad en las guías internacionales. Es que tampoco lo que se sabe es que son bastante consistentes. Otra cosa que también es bueno de mencionar, ¿no? Porque uno siempre quiere fijarse que piensa que lo último es lo mejor, ¿no? Y
por más que las guías del Ministerio sean del 2010, del 2010, o sea, en estos 11 años, no cambió demasiado ni las indicaciones ni los tratamientos, sobre todo para el tratamiento de la hipertensión. Ha habido algunas variaciones sobre lo que es prevención, pero no tratamiento. Y sí cambió claramente la definición, como decíamos, que ya ahora incluye no solamente hipertensión y proteinuria para definir preeclampsia, sino que también afectación de otro órgano blanco, que la guía del 2010 no lo menciona. La ventaja de las guías de la OMS es que tanto organizaciones como Organización Mundial de la Salud, como la NICE, que es digamos, el organismo del gobierno del Reino Unido, que nuclea y actualiza todas las guías de práctica clínica en toda la medicina, es que cada una de las preguntas o cada una de las recomendaciones se va actualizando en forma continua. O sea que por más que la guía de la OMS sea del 2011, preguntas como la administración de calcio, la administración de aspirina, la dosis de aspirina, etcétera, se van actualizando cada 2 años. O sea que si uno va hasta a los sitios web de esas organizaciones, va a encontrar que, si bien la guía es del año 2011, las recomendaciones sobre calcio, por ejemplo, sobre aspirina, son del año 2020. O sea que lo que se hace es un mecanismo de revisión de cada una de las preguntas, y si no aparece ninguna investigación nueva, si no aparece nada que haga cambiar, digamos, la dirección de la evidencia, es como que la recomendación sigue vigente porque se